Saludo, vengo una vez más con un estudio de la palabra de Dios. Así que ponle me gusta, comparte en todas las redes sociales, que todo el mundo sepa que Cristo viene pronto a través de su palabra. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos da el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra una vez más. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar la perpetuidad de la ley. La perpetuidad de la ley. La ley moral, conocida como los 10 mandamientos, y que se resume en el amor supremo a Dios y en amor imparcial y anegado al prójimo, es la expresión de la voluntad de Dios y el reflejo de su carácter. Tiene que ser, por lo tanto, tan permanente como su autor. La naturaleza de esa ley se conoce más y mejor a la luz de la relación de Cristo con ella. Dicha relación se puso de manifiesto en sus palabras, en su conducta y en su ministerio como redentor. ¿Cuántos dadores de la ley hay? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Santiago capítulo 4, versículo 12. ¿Qué se dice de la estabilidad del carácter de Dios? Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Cuán permanentes son los preceptos morales de Dios? Las obras de sus manos son verdad y juicio. Seguros son todos sus preceptos y establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, versículos 7 y 8. Esta regla es inmutable porque está en armonía con la naturaleza inmutable de Dios. El gobierno de Dios entre los hombres es una expresión de su santidad. Debe ser eternamente lo que siempre ha sido. ¿Vino Cristo para abolir o para destruir la ley? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Como la palabra ley se usa con varios sentidos en la Biblia, bien podemos comenzar nuestro estudio con un breve examen de su significado. ¿Qué significa cumplir cuando se usa el término con referencia a la ley? Practicar, guardar o actuar de acuerdo con cómo sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. También eso se puede ver en Mateo capítulo 3, versículo 15. Y Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Cómo trató Jesús los mandamientos de su Padre? Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si uno profesa permanecer en Cristo, ¿cómo debe andar? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4. Este texto dice que el pecado es, no que era, la infracción de la ley, con lo que indica que la ley está en vigencia en la dispensación evangélica. De igual modo, la frase todo aquel muestra la universalidad de su obligatoria demanda. Todo el que comete pecado traspasa la ley. ¿En qué condición estaban todos los hombres? Todo pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ya hemos usado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 9. ¿Qué cosa prueba que todos los hombres son culpables? Mas sabemos cuánto dice la ley. Ella lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo todo se tenga por reo delante de Dios. Versículo 9. Eso es lo que la ley dice y no lo que uno puede interpretar que ella significa, lo que prueba que el pecador es culpable y que todos los hombres son culpables delante de Dios. Se invalida la ley por la fe en Dios. Luego, por fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Versículo 31. ¿Qué otra cosa, además de todo esto, prueba la perpetualidad
inmutabilidad de la ley de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo murió por nuestros pecados. Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 3. Si la ley hubiese podido abolirse y de esta manera eliminarse el pecado, Cristo no hubiese necesitado venir a morir por nuestros pecados. El don de Cristo, por lo tanto, más que cualquier otra cosa, prueba la inmutabilidad de la ley de Dios. Cristo debía venir y morir y satisfacer la demanda de la ley, o el mundo debía perecer. La ley no podía cejar. El hecho de que la ley ha de ser la norma en el juicio es otra prueba de su naturaleza permanente. Eso usted lo puede ver en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, y Santiago capítulo 2, del 8 al 12. ¿A quién se le promete que será bendecido a lo que hace? Empero el que escudriña cuidadosamente la ley perfecta, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bendecido con lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Y cómo podemos saber que amamos a los hermanos? Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 2. ¿En qué consiste el amor a Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Versículo 3. En el gobierno moral del universo de Dios actúa en armonía con una norma. No solo es inmutable con respecto a lugares y razas, días y sazones, condiciones o circunstancias, sino también en época. Esas normas han sido inmutables y serán inmutables. No podemos concebir una época cuando el gobierno moral del universo se cambiará, porque no podemos concebir que Dios llegue a ser diferente moralmente de lo que Él es ahora y siempre ha sido. Esta ley de Dios es santa como Él es santo. Es una ley universal, es más que justa, es benigna, proporciona bienestar y felicidad y bienaventuranza. Es más que negativa el prohibir el mal hacer, es más que positiva el requerir el bien hacer. Está vinculada con todas las proyecciones de la vida de Dios hacia el hombre. Esto significa que está vinculada en su gran amor compasivo. ¿Cómo se describe a los que se preparan para la venida de Cristo? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dios le bendiga y Dios nos guarde.